So thank you everybody for joining us, and Jimena, the stage is yours. Thank you, Filippo. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este espacio de Fashion Open Studio de Fashion Revolution. Agradeciéndoles la presencia y agradeciendo a Manto que como anfitrión de Fashion Revolution me ha convocado para coordinar esta mesa de diálogo junto con Paula Camiña Eiras y Clara de la Torre. Bueno, hoy la idea con esta mesa es reflexionar, interrogarnos acerca del futuro de la artesanía, de cómo hacerla perdurar, comprender sus orígenes y pensar qué tan importante es la colaboración entre diseñadores y artesanos. Yo como diseñadora, soy diseñadora textil, soy investigadora y gestora cultural, investigo las tradiciones culturales latinoamericanas y su relación con el diseño, con las artes, desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista práctico, ¿no? y de constante relación con los hacedores, desde el trabajo de campo y desde tratar de impulsar programas que ayuden a superar sus problemas, a mejorar su calidad de vida, a optimizar su producción, como lo están haciendo también Manto desde hace muchos años con sus propuestas, y Paula Camiña Eiras con sus investigaciones y sus experimentaciones sobre diseño regenerativo. Bueno, les voy a presentar, como les decía, desde el punto académico no es de esta charla, sino más bien desde el punto de vista de las prácticas y del trabajo, de poder contar las experiencias desde el diseño y desde la artesanía, de las dos invitadas, pero a su vez anfitrionas, porque hemos trabajado esto como un equipo. Y bueno, agradecer también al equipo de Manto y a María Perelló de Alguina también la colaboración para este encuentro. Podemos poner el video de Paula, Co-Obradoiro Galego, que es el proyecto que Paula desarrolló en Galicia a partir de su máster en biodiseño. Paula es una biodiseñadora gallega afincada en Londres desde 1995, profesora adjunta en el máster de Biodesign de la Universidad Central St. Martins y biodiseñadora en Heikens. Paula se graduó en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en 2018 en un programa de diseño que le enseñó a desarrollar conceptos de diseño innovadores adaptados al proceso de fabricación. Sus inquietudes le han animado a estudiar en el campo del biodiseño, investigando los aspectos ecológicos, sociales y culturales con los que crear nuevas narrativas, plasmadas en un diseño consciente. Le apasiona investigar, idear, conceptualizar y comunicar, inspirada en su entorno. Los procesos de colaboración con artesanos y aplicación de sistemas regenerativos están a la vanguardia de su práctica. Estamos viendo imágenes de la experiencia de Paula en el proyecto Co-Obradoiro Galego con Cesteiros de Galicia. Ella nos va a contar ahora en profundidad su investigación y el desarrollo de su práctica con nuevos materiales, biomateriales, a partir del desecho de las cáscaras de mariscos, que es una de las actividades, la pesca, ¿no? Una de las actividades productivas más importantes de la región de Galicia. Y vamos a continuar ahora presentando a Clara, con lo cual les voy a pedir si podemos ver el video de Hilanderas de Agua, que Manto realizó en el noroeste argentino. Clara de la Torre nació en Buenos Aires, Argentina, es creativa, artista, emprendedora, transita distintas facetas como artesana, artista, diseñadora y empresaria. Estudió escultura, arte, filosofía, música, danza, alfarería, vidrio, cerámica, distintas ramas del yoga, la meditación y la comunicación consciente.
Ama la naturaleza, los procesos creativos, colaborar, reflexionar, concretar y despertar la conciencia. En 1996, movida por una búsqueda personal, emprendió un viaje al noroeste de Argentina en busca de una comunidad que viviera todavía integrada y en concordancia con la naturaleza. Decidió comprometerse con su cultura y emprender un camino de aprendizaje mutuo. A través de sus sucesivos viajes y la convivencia con la comunidad de San Isidro en Salta, diseñó un proyecto textil, con el propósito de incentivar, integrar, dar continuidad y visibilidad a su saber ancestral, preservando su herencia cultural, que es uno de nuestros temas de hoy. En el año 2000 fundó Manto. Es una marca argentina de diseño y eligió este nombre como símbolo de protección, conexión y abrigo que todos necesitamos. Bueno, bienvenidos entonces, ahora sí, a este encuentro que tiene por título Herencia Cultural y Diseño Regenerativo, Convergencia de Saberes Artesanales con Fibras Naturales y Biomateriales. Un poco complejo, ¿no? El universo del diseño y la artesanía y los materiales tradicionales y nuevos, pero bueno, la idea es poder desenredar el hilo de esta charla y enterarnos un poco por dónde van los caminos de cada una desde el diseño y desde la artesanía. Bienvenidas. Bien, entonces como decíamos, nos vamos a plantear la importancia que tiene hoy en día la colaboración entre la artesanía y el diseño, ¿no? Entre artesanos y diseñadores, y también pensar cómo construir el respeto por las comunidades, teniendo que encontrar también un equilibrio de bienestar para todas las partes, para el diseñador y para el artesano, ¿no? Que el proceso no sea invasivo, que como decía Clara, haya un aprendizaje mutuo. Bueno, les paso la palabra entonces para que cada una pueda definir su punto de vista. Si quieren comenzamos con Clara, que a su vez es un poco la gestora del encuentro desde Manto, y bueno, agradecemos la experiencia. Bueno, primero agradezco, Ximena, toda la presentación, a Fashion Revolution por este espacio también, por traernos a este encuentro. Siempre hablo de encuentro como una idea de hallazgo, ¿no? De cuando se unen partes y pueden, bueno, sumar a que expandamos un poquito más y podamos reflexionar un poquito más. Y esa era la idea de Manto, ¿no? De poder juntarnos y que entre todos repensemos. Y había un par de preguntas para empezar, como para que también nos animemos a dialogar sobre algunos temas. Pero me acuerdo de una, que era cuál es la relación con el consumo, ¿no? Como una situación de qué pasa con el consumo si realmente la artesanía es una propuesta de consumo responsable. Exacto, ¿por qué te parece que es una propuesta de consumo responsable? ¿Cómo... El consumo no me gusta para la artesanía. Empezó por... Consumo, claro, ya la palabra consumo. Es algo que adquiero, es algo que es, ¿no? Es como algo preciado, es un tesoro que encuentro. Entonces ya no lo consumo, sino que lo atesoro. Y desde ese lugar pienso que la artesanía ya de entrada habla y tiene en su ADN un hacer responsable, porque quien lo hace está en concordancia e integrado, por lo menos de los artesanos con los que estamos, o sea, de los que estamos trabajando, tienen su hacer, el hacer responsable porque trabaja la materia y está en sintonía y en equilibrio y en concordancia con la naturaleza. Por lo tanto, su hacer es totalmente responsable. Bueno, eso por un lado. ¿Y cómo se incorpora el diseño, crees, en este hacer del artesano? Yo creo que o sea, al acercarme como diseñadora, no me acerco como diseñadora, sino que me pongo al servicio, pongo el diseño al servicio del artesano. Entonces, en este sentido, ya mi actitud es acercarme para ver qué puedo hacer, si es que tiene una dificultad en ese momento cuando yo me acerco, es porque claramente su artesanía no llegaba a destino, y había que hacer quizás una reinterpretación de una morfología o de un sistema
pero utilizando y respetando la identidad y el legado cultural y la herencia que transmite de generación en generación, sin, digamos, con una aproximación muy, muy respetuosa, y donde el foco estaba puesto, por lo menos de mi parte, en la relación en sí misma, no en el objeto ni en lo que quería conquistar, sino como objeto, sino que la conquista era la relación. Quería relacionarme realmente con los artesanos, entonces desde ese lugar lo único que se plantea es una relación de respeto mutuo, de conocimiento y de ver, bueno, a ver juntos qué podemos hacer, en qué te puedo ayudar. Primero tengo que entender al artesano también, ¿no? Porque para hacer ese acercamiento, primero tengo que conocer quién es el artesano, dónde vive, cuál es su naturaleza, cuál es su cultura, cuáles son sus costumbres, y toda esa riqueza que vienen, digamos, transmitiendo de generación en generación. Un ejercicio de alteridad, podríamos decir, ¿no? Ejercicio. Ponerse en el lugar del otro. Ah, sí, sí, ponerse en el lugar del otro, empatizar, Sí. a computar, tuve que aprender de tiempos totalmente diferentes a los míos, el estar presente, que no es lo que pasa, por eso, es como que se unen en esa fusión, o no es una fusión, ¿no? En ese encuentro entre el diseñador, me parece, y la artesanía, que es cultura, me parece que es ahí donde viene la cultura urbana a encontrarse con esta cultura natural y a dialogar y aprender y a reaprender. Le doy la palabra a Paula. Buenísimo. Paula, ¿tú crees que la artesanía entonces y el diseño pueden tender un puente y qué rol cumple para ti el consumo en esto o la utilización de los materiales? Sí, claro. Bueno, primero dar las gracias otra vez a Fashion Revolution y a Manto por haberme invitado y a ti, Jimena, por estar moderando hoy esta conversación. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? Esa idea de por qué la artesanía es una alternativa de consumo responsable, tal y como comentaba pues ahora Clara, es la práctica, ¿no? de consumo, es una práctica de consumo responsable. Porque si tomamos como, por ejemplo, una artesanía, como puede ser la cestería, pues el cestero lo que hace, ¿no? es mantener un balance entre la materia, su entorno y la actividad, ¿no? Entonces, en sí es una práctica regenerativa. Y esta idea de colaboración entre artesano y diseñador pues surge a través de esa práctica regenerativa en la que bien se emplea pues, la naturaleza en sí o cómo planteamos nuevos sistemas en los que podamos regenerar la naturaleza debido a la emergencia climática en la que nos encontramos, ¿no? Pero también cómo mantenemos nuestra herencia cultural al mismo tiempo. Entonces, yo creo que la responsabilidad que tiene el diseñador es esta idea de aportar innovación, ¿no? Aportar innovación, pero siempre desde el respeto, como Clara comentaba, y también pues entendiendo las necesidades, ¿no? De un contexto local, específico y cultural. Genial, buenísimo. Hay una cosa que dijo ella que me parece muy interesante cuando ella dice desde el respeto, o sea, la innovación que es necesaria para poder dar continuidad y sostenibilidad y regenerar, pero también sin perder el punto de origen, ¿no? Sin perder el punto de referencia, que es ahí donde vos, Paula, cuando decís legado cultural, porque si perdemos el punto de origen, la innovación puede perderse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Gracias, Clara. Y es interesante plantearlo como una responsabilidad, ¿no? del diseñador, porque yo creo bueno, que parte de la formación como diseñadores debe prepararnos a tomar estas actitudes de responsabilidad, no solamente, bueno, hoy en día y sobre todo aquí en Fashion Revolution estamos hablando de responsabilidad al consumir, al comprar, al saber qué es lo que hay detrás, pero como diseñadores esa responsabilidad debería ser aún más importante, digo, ¿no? Por lo menos debería estar presente en cada una de las etapas del proceso. Bien, cuando hablamos de sistemas y de sistemas interconectados, de estas conexiones de arraigo con los lugares que son origen de la artesanía, y también de los vínculos que hay con los hacedores, ¿no? Con los artesanos, la intervención del diseñador es positiva siempre, pero ¿o no? ¿Ustedes creen que también
yo tengo mi opinión, yo creo que ha habido experiencias en las que no ha sido tan positiva, pero digo, ¿qué impacto podría tener la intervención de un diseñador en las comunidades? ¿Puede verse afectada la identidad de la producción? ¿Puede verse afectado su modo de vida? ¿Sí? ¿Cómo ustedes lo manejan eso? Como todo, ¿no? Cualquier acción, si no está integrada a un sistema inteligente, colaborativo, respetuoso e integrado, puede ser nefasto, ya lo sabemos, pero en todos los órdenes de la vida. Con lo cual un diseñador que olvida la herencia cultural, que olvida no interferir porque cree que va con una idea, sabiendo o imponiendo, lo que va a hacer es como anular un saber, un conocimiento que cuesta muchísimo, que en realidad estamos en situación de alarma. Paula por ahí habla del climático, de la cuestión climática, ¿no? Y además de alarma con respecto a la situación del planeta en general, son como células todavía, pequeñas células vivas que permanecen como digo, en protección en estas comunidades, y estamos en la alarma de perderlas, ¿no? Alarma cultural, ¿no? O de conocimientos. Sí, sí. Porque justamente, ¿no? Se pierde el modo de vida tradicional y se pierde todo el conocimiento que hay atrás, y estamos hablando de cuidar el planeta y de alarma por el cambio climático, pero nos estamos olvidando que como se vive en la naturaleza es tal vez la manera más sabia, ¿no? De cuidar y de proteger. Digamos, de todavía esa relación. Sí, totalmente. Y, y Paula, ¿querías decir algo? sí, eso, Sí, Paula. por supuesto, pues pensando, ¿no? Reflexionando acerca de esta intervención, ¿no? Del diseñador, si es positiva, si no, y el impacto que puede tener en las comunidades, ¿no? Yo creo que aquí podríamos hablar de como que de tres puntos, ¿no? Distintos. Quizás el primero es esta relación que surge entre el diseñador y el artesano, como pudiendo tener como, por ejemplo, el proyecto, ¿no? Cobradoiro Galego, en el que surge una relación entre las herramientas y las manos, pero también un poco como esa idea de mente-corazón, ¿no? Cómo el diseñador trabaja con el artesano desde el respeto por el tiempo, ¿no? Y cómo también hace una reflexión y un ejercicio de conocimiento de ese contexto, de los medios, ¿no? Y de las materias que el artesano tiene, esa idea que Clara mencionabas antes de cómo diseñadores debemos de entender el pasado y el presente para entender las necesidades que el futuro nos pregunta, ¿no? Y después quizás de aquí surge esa relación de la idea de saber hacer, que es el artesano, ¿no? Y el saber qué hacer, que es el papel del diseñador. Entonces, el segundo punto quizás sería, pues, como respondiendo a esa segunda pregunta, ¿no? De cómo el impacto que tendrían las comunidades es como a través de estas prácticas regenerativas lo que estamos haciendo es empoderando, ¿no? Las comunidades y preservando estas comunidades artesanales, como en este caso es la comunidad de cesteros gallegos. Y el papel del diseñador es siempre, pues eso, apostando por la innovación, ¿no? Pero teniendo en cuenta esos aspectos ecológicos, sociales, culturales, y obviamente pensando a largo plazo en que haya un beneficio como que económico, ¿no? Y también dar un paso más allá, ¿no? En pensar en esa relación que simplemente no es exclusivamente humana, sino esa relación que surge entre las personas y el planeta a la hora de restaurar, pues, nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente. Sí, porque de hecho lo que me parece importante es que no es una cuestión de ego del diseñador, de llegar a una comunidad, imponer un estilo, un material, una forma de trabajo, sino justamente este trabajo conjunto interpretando el modo de ser, interpretando los recursos naturales del lugar y de la forma en la que el artesano se acerca a ellos, ¿no? Y como siempre han podido coexistir sin hacer ningún tipo de abuso sobre estos recursos, ¿no? Entonces es interesante que la intervención del diseñador sea como un derrame de conocimiento o un intercambio de conocimiento en cuanto a poder, digamos, a posibilitar el hecho de que se recupere un material o se optimice una cadena de valor de alguna forma, ¿no?
Totalmente. Clara, creo que querías agregar algo. Creo que en el artesano no existe esa división que hacemos nosotros de persona y naturaleza, o de no entender que es un todo que tiene que funcionar en todas las partes, ¿no? No existe el abuso de un recurso, No. porque es su naturaleza, entre individuo y naturaleza. No, desde ya, y además viven en una armonía con la naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las comunidades rurales que tienen arraigadas las prácticas artesanales, tanto en el entendimiento de los ciclos naturales como en el del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Que la naturaleza pone a su alcance. Buenísimo. Bien, y con respecto a la escala, ¿no? A cómo es la escalabilidad de estos proyectos, ¿no? Y con respecto al consumo, ¿no? De dónde nos posicionamos al momento de seleccionar un material, una técnica, o de formar a un grupo humano para que tome determinadas decisiones de producción, ¿no? Es decir, cuando nosotros decidimos desde una marca de diseño o como diseñadores, producir y definir a qué escala vamos a producir, cómo vamos a controlar los desperdicios, o de qué forma va a ser visible la trazabilidad general para que el usuario final pueda hacer sus propias elecciones de acuerdo a su conciencia y a su, digamos, a su modo de ver las cosas. ¿Ustedes qué proponen? ¿O de qué forma lo abordan? Desde Manto no existe la idea de escalabilidad ni de producción en la cabeza, o sea, no producimos en una escala, no está dentro de nuestro ADN. La idea es siempre hacer objetos únicos, piezas para atesorar, que sean atemporales, son biodegradables, o sea, tienen una buena longevidad, pero cuando deben, digamos, dejar de ser, que en general pueden persistir de generaciones en generaciones, y muchas ya sabemos, estos textiles, pero bueno, son biodegradables, con lo cual no, y los desechos no existen tampoco, porque bueno, cada abrigo se corta de a uno, es una tela que va a usarse para un solo abrigo, y lo que quede, si queda algún restito, va a ser reutilizado como alguna textura, o sea, no nos gusta acumular, y hacemos cápsulas muy chiquitas, y cada artesano tiene su tiempo para hacerlo, o sea, su manera de hacer va a tener, como está integrado a todo un hacer, que van de la mano de otras tareas, que son agricultores, construyen, y bueno, trabajan en su comunidad en muchas áreas, tienen que sembrar, cosechar, con lo cual el tejido es un área más, y cada cual va a poder tejer lo que el tiempo y sus quehaceres le permitan. Entonces eso está contemplado, porque son varias familias que van y vienen, también es orgánico, porque hay momentos en que pueden estar, hay momentos en que no, como trabajan al aire libre, va a depender también de la naturaleza, si llueve, si no llueve, o sea, son todos procesos orgánicos. Y la escalabilidad no cuenta en la idea, ¿pero por qué? Porque entendemos que, de nuevo, querer hacer algo que esté integrado en la naturaleza y llevarlo a una escala y una producción enorme sería ir en contra de lo que queremos transmitir. Claro, y de hecho, permitime que acote que ustedes, por ejemplo, con la comunidad de San Isidro, con la que están trabajando desde hace tantos años, han hecho también una apuesta de fortalecer esa comunidad en su desarrollo, comprando todo lo que producen, ¿no? Porque todas las piezas que ellos tejen, ustedes las transforman, más allá de que haya a lo mejor piezas mejores y piezas que no lo son tanto. Sin embargo, bueno, hay un proceso de aprendizaje, pero a su vez también hay un riesgo o hay una apuesta que Manto hace por preservar a esa comunidad y a ese modo de producción tradicional, ¿no? Sí, hay un sostén, hay un compromiso que fue desde el inicio la idea de comprometernos con sus haceres, dependiendo de ellos, ¿no? De sus voluntades y de sus cantidades que pudieran, pero sí hay un sostén de este lado para que eso
continúe, digamos. Y no solamente continúe, sino que cada vez se fortalezca y haya un interés y sea una posibilidad. Le contaba el otro día a María que acababa de volver un chico que se fue a los 15 años y volvió y hoy está tejiendo y lo aprendió jugando, ¿no sabes? O sea, y bueno, y entonces es una posibilidad de una economía, de poder colaborar él con sus hijos y que su mujer trabaje y él quedarse en su casa tejiendo mientras se ocupa de sus hijos. Bueno, Sí, sí. sí. Y además me imagino que también todo esto es fluctuante, ¿no? De hecho, supongo que, bueno, vos contás que este joven que se fue de la comunidad y ahora volvió y tiene el oficio y puede afincarse de nuevo ahí en el lugar donde creció. Y todo lo que también debe haber implicado el hecho de los cambios que se dieron a partir de la pandemia, ¿no? Y la gente que retomó el curso de su vida por otro lado, ¿no? Y bueno, cómo también respetar no solamente las decisiones personales, sino también las decisiones de las comunidades y bueno, y los ritmos, ¿no? Porque un día habrá sequía y habrá menos lana, otra vez, bueno, habrá otros factores que inciden en que no puedan tener una producción absolutamente regulada, lo cual, si bien para ustedes es una forma que ya tienen aceptada de trabajar, eso implica que al momento de comercializar, de ustedes poder salir a ofrecer ese producto, también tengan ciertas limitaciones que tal vez no sean tan comprendidas desde otros ámbitos, ¿no? Donde no existe ese contacto directo con la fuente. Pero bueno, por eso es importante contarlo. Es un desafío, pero como todo, uno lo puede ver como algo limitante, y si estás fortalecido y entendés y sabes que eso es un valor, al revés, le confiere valor porque sabes que estás respetando los procesos, que estás siendo honesto y real con lo que estás haciendo, y que es parte del proceso, que no hay manera de hacerlo de otra manera sin alterar toda la filosofía, ¿no? de lo que estás haciendo. Exacto. Sí, sí, totalmente. Paula, vos. Sí. Pues evidentemente, ¿no? Como estabais comentando ahora, el consumo y la escalabilidad está relacionado pues, con la venta, ¿no? De un producto. Entonces yo lo que creo que es que el producto artesano debe venderse como un producto que, con historia, ¿no? Con unos valores, y es un producto que el producto estándar no puede competir con él, ¿no? Es decir, el artesano lo que hace es anteponer la calidad ante la cantidad, y se entiende por calidad pues un producto que tiene pues que usa buenos materiales, que son respetuosos con el medio, al igual que las herramientas que se emplean en él durante el proceso, ¿no? A la par que también cuidamos a la par que también cuidamos los detalles, ¿no? Y los acabados del producto en sí. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día, ¿no? Desde mi punto de vista como videodiseñadora, es que hoy en día los procesos de fabricación que empleamos están centrados pues, en sistemas de monocultivo, invasivos, y en materiales que son elaborados pues, y que derivan de la industria petroquímica, ¿no? Entonces estamos hablando pues, de la sobreexplotación de nuestras materias primas más rápido de lo que el propio medio se puede regenerar, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es anteponer pues, esa idea de la belleza, de lo bonito, de lo abundante, y hemos llegado a un momento en el que, de inflexión, ¿no? En el que como diseñadores tenemos que hacer una inflexión y optar por estas prácticas de regeneración, porque nos estamos encontrando ante una situación pues, de cambio climático inminente, pero también de pérdida de biodiversidad en el que la biosfera está en peligro. Entonces, yo creo que aquí es cuando los artesanos, ¿no? Junto con los diseñadores, pues tenemos un papel fundamental en el que podemos desarrollar estas prácticas y estos sistemas regenerativos, pero que sean bioregionales. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues en lo que creo es en esta idea, ¿no? De plantear distintos sistemas locales que en conjunto pues tengamos un impacto global. Sí. Y con respecto a tu desarrollo, Paula, ¿vos pensás Sí. que el desarrollo tecnológico de estos nuevos materiales puede reemplazar a los materiales nobles o van a coexistir? ¿Cómo, digamos, sería el ciclo de estos nuevos materiales? ¿Qué pasa si reutilizamos materiales naturales que ya existen?
¿qué pasa ante la escasez? Porque de hecho tu proyecto parte desde que, digamos, existe la escasez del material para los esteiros, ¿no? Donde no, digamos, no solamente no hay fibras, tampoco hay tanta pesca, ¿no? Bueno, y los oficios se pierden porque se pierde la materia prima natural, ¿no? Entonces, ¿cómo a vos te surge esta idea? ¿Cómo asocias la idea de la materia prima que utilizas en tu proyecto? Eh, ¿Cómo pensás que eso puede coexistir también con otros materiales? Sí, pues hablando, ¿no?, de Cobradoiro Galego, ¿no?, que es este proyecto en el que aplicamos pues, biotécnicas, ¿no?, para regenerar el medio, a la par que también queremos mantener esta artesanía de cesteiros gallegos. Entonces, lo que hacemos por un lado es planteamos una perspectiva ecológica, ¿no?, la que analizamos el medio, ¿no?, como comentabas, pues lo que está sucediendo en Galicia es que en los últimos años pues, se ha regenerado, sí, nuestros montes, pero con una especie que no es autóctona, con la que los cesteiros pues, no pueden seguir tejiendo. Y por otro lado, mirando desde un punto de vista socioeconómico, ¿no?, y observando esta relación que existe entre la industria pesquera y la cestería, eran pues dos mundos, ¿no?, que antiguamente estaban conectados, pero hoy en día ya no lo están. ¿Cómo estaban conectados? Pues los cesteros eran los que desarrollaban, ¿no?, los que elaboraban, los que tejían las herramientas para los pescadores. ¿Y qué proponemos con este proyecto? Pues lo que hacemos es desarrollar un material que es hecho a partir de recursos locales. Estos recursos son residuos que tienen un impacto negativo a día de hoy en nuestro medio y desarrollamos este material que es flexible, por lo cual los cesteros pueden tejer y a la par volvemos a conectar estos dos mundos, ¿no?, la industria de pesquera con la cestería. Entonces, esto es como que todo el objetivo que engloba el Cobradoiro Galego. Y claro, aquí estamos hablando de un objetivo holístico, ¿no?, en el que no simplemente hablamos de la relación, ¿no?, como comentaba anteriormente, con la persona, sino que se habla como que la relación entre la persona y el medio, y aquí yo creo que es cuando hablamos de esa idea de artesanía contemporánea. Claro, sí, sí, de hecho, hoy en día ya para la pesca, digamos, ni siquiera se utilizan las cestas, ¿no? Desde que pasó a ser todo eh, monitoreado por la Unión Europea, son cajones de plástico, entonces la relación tiene más que ver con un tema, de, si se quiere, conceptual y de una relación que existe emocional entre el artesano y la pesca, ¿no? Que con la industria en sí, digo, porque en tu propuesta pueden verse distintas tipologías de diseño construidas a partir de este material que no necesariamente tiene que cumplir la función original para la que estaba pensada el cesto, ¿no? Hoy día puede aplicarse a mobiliario, puede aplicarse a accesorios de moda, puede aplicarse en muchos campos, incluso, no sé, stationery, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo lo que es para escritorio. Sí. Hay miles de productos que pueden ser repensados desde estos nuevos materiales y desde estas nuevas técnicas. Y creo que también parte de la misión del diseñador es poder acercarlos a los artesanos a pensar en qué pueden utilizar sus productos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista contemporáneo, lo que tú acabas de decir que es una artesanía contemporánea. Bueno, entonces tenemos que saber cómo es el modo de vida contemporáneo y qué es lo que necesita el usuario desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Tal vez en Europa eso está mucho más cerca, en Latinoamérica a veces cuesta más que los artesanos que viven en poblaciones rurales comprendan el modo de vida de la ciudad, ¿no? Entonces es difícil también para ellos, si bien para los de la ciudad es difícil ponerse en el lugar de los del campo, también es difícil para los del campo ponerse en el lugar de la gente de la ciudad y de cuáles son sus necesidades. Entonces, por eso digo, insisto en que el diseño es un puente, ¿no?, que conecta estos dos mundos. Pero me parece fascinante que la relación conceptual se concrete en un material nuevo, ¿no? Que sean esas dos puntas que se unen para dar vida a un nuevo proyecto, a nuevos materiales, a nuevos productos y a una nueva manera de ver las cosas. Tal cual, al final partiendo de, ¿no?, de esa idea
entender los contextos locales, entender las necesidades locales, respetando pues, el aspecto cultural y el entorno, pues claro que pueden surgir muchas nuevas oportunidades para desarrollar nuevos materiales que a la par pues, nos ayuden a mantener nuestra herencia cultural y nuestras comunidades artesanales, ¿no? Sí, totalmente. Clara, ¿vos cómo pensás esto? ¿Cómo ves el futuro desde estas dos perspectivas? ¿Qué aportes, qué búsquedas? Se escuchaba y de alguna manera esto que vos decís, de que todavía en Argentina, bueno, quizás el artesano está mucho más alejado, pero también es una decisión, ¿no? Que eso lo preserva. También fue una decisión de Manto elegir ese tipo de artesano que todavía vive por sus distancias, digamos, y por sus dificultades geográficas para llegar. De alguna forma eso preserva su medio y también decimos, a ver, en esta cuestión del artesano, del diseñador que se acerca, que quiere comunicar, que quiere hacer, hasta dónde de nuevo el impacto es positivo o negativo, por lo que va a recibir esa comunidad después de... Bueno, es complejo, es muy complejo. Como futuro, me preguntás cómo veo la artesanía, ¿me hiciste esa pregunta? Sí, ¿cómo ves estas dos vertientes, ¿no? Digamos, desde la búsqueda del material, desde la búsqueda de preservar, digamos, de generar un nuevo material o de preservar el existente? Ustedes trabajan mucho con las fibras animales, ¿no? Que tanto en la zona andina son tan valoradas. Todavía en la zona andina hay problemas de escasez, tienen problemas porque obviamente siempre está una corporación que se va a llevar la fibra y el artesano le cuesta por ahí acceder a la fibra. En este caso nosotros tenemos, bueno, todavía tenemos recursos en el sentido de que cada artesano hay algunos que tienen sus propios animales. También vuelve a haber un equilibrio entre el animal que tiene, y no es que tiene producción de campos enormes de ovejas, que no, son una pequeña cantidad que le va a dar al artesano su material, y si él no lo tuviera, sale a buscar al campo quien tiene otros animales y él no los tiene, porque por ahí él está viviendo más en el valle, bueno, todavía sigue existiendo esa relación también de intercambios, ¿no? Donde el vallista tiene el hombre de la puna, no. Entonces, son todas unas relaciones tan increíblemente equilibradas que cualquier interferencia pone en riesgo su supervivencia y esta continuidad. Ahora, como continuidad, obviamente cualquier situación, si no tengo el material, siempre vamos a tratar, por eso está Paula acá, ¿no? de que el biomaterial puede ser un recurso dentro de un desecho que puede ser orgánico. En esta última vuelta nosotros hicimos también un acercamiento al director de la escuela de la comunidad de San Isidro, que hizo un taller y un curso de trabajo sobre biomateriales, porque puede ser una realidad. Ellos además tienen muchos ágaves, entonces el factor aglutinante lo tienen, Claro. y tienen las féculas de papa, o bueno, toda su producción, desde el maíz, las chalas, o sea, pueden producir un biomaterial. Entonces era interesante poder hacer ese vínculo, porque por un lado, obviamente, les abre la cabeza a una innovación, pero todavía tienen su materialidad, la tienen a la mano. Me parece que de ahí en la juventud lo que puedan repensar es muy interesante. Mismo hasta los tornos, bueno, no se vio bien el video, pero las mujeres hilan con tornos manuales y que utilizan la fuerza hidráulica del agua para que el estirar su materia, o sea, y la fibra sea mucho más fácil que hacerlo a mano con una rueca o con una rueda de bicicleta. Entonces, la última vez, el año pasado, fuimos a la escuela y era muy interesante ver las ideas de tornos que tenían, de nuevo, las herramientas, ¿no, Paula? Los tornos de hilar, ¿no? Sí, sí. Que tenían los niños con respecto a sus padres. Y
y bueno, hay mucha simbología familiar, ¿no? Porque también, y de relaciones, porque armaba entornos que fueran para parejas. Entonces, hay muchas cuestiones que son interesantes de rescatar, y me parece que cuando hablamos del futuro de la artesanía, yo creo que algo les había comentado, para mí la artesanía es vital, es un factor de posibilidades y de entendimiento de creatividad, con lo cual existió y siempre existirá, porque lo necesitamos, es nuestra manera de comprender la materia, de comprender sus fuerzas, de comprender cómo funciona un sistema, ¿no? Entonces me parece que siempre existirá la artesanía en el hacer humano. Con lo cual no le tengo miedo a su desaparición. Creo Claro. que por eso estamos hablando de lo que hablamos. Sí hay que protegerla, sí hay que incentivarla, sí hay que cultivarla, pero no le tengo miedo a su desaparición, porque sería hablar de la desaparición casi. Bueno, si desaparecemos, desaparecerá la artesanía, pero si no, siempre existirá al lado del humano. Esta es la naturaleza humana, ¿no? Creo que mientras estemos cerca de la naturaleza y haya algo con que trabajar, va a estar en la naturaleza humana el producir. La curiosidad, la inquietud y el conocer las fuerzas creadoras. O sea, el ser humano necesita entenderlas, y es a través de la artesanía que las puede entender. Y sí, y tal vez lo que vos decís también es proyectar en los jóvenes esta idea de que, si bien sabemos que puede que haya materiales que sean finitos, ¿no? Que siempre pensemos en la posibilidad de volver al recurso, a lo natural para generar algo nuevo, que no es necesario obtener material que no sea noble, digo, que desde, como vos decías, porque por ejemplo, en el norte, que a veces, por ejemplo, se descarta lana, ¿no? O se descartan las cáscaras, las chalas del maíz, ¿no? Todo eso es un material que es totalmente aprovechable. Desde algún punto de vista hay que buscar la vuelta para que eso sea factible de conservar, de mantener, de lavar, ¿no? Bueno, eso sabrá Paula tal vez cuáles son técnicamente las posibilidades que Sí. tienen, pero Desecha, porque pensá que todo vuelve a la tierra, ¿no? Es materia que vuelve a claro, regenerar. Por eso se también regenera. es una idea por momentos de querer intervenir donde por ahí no hay que intervenir. Yo creo que la tierra es sabia, se sabe regenerar a sí misma. El problema somos por ahí nosotros en nuestra desinformación y en no sé, en nuestra voracidad por hacer. Sí. Sí, pero por ejemplo, mira, hace un año y medio o dos estuve trabajando en una comunidad en Salta, más en la parte de Yungas, ¿no? No era Yungas, en los valles, en Chicoana era. Y ellos tenían la fiesta del tamal, que se hacía una vez al año, era el gran evento del pueblo. El problema que había, los tamales eran deliciosos, tenían un maíz buenísimo. El problema que tenían es que generaban cualquier cantidad de residuos, porque los tamales los servían en envases plásticos. Entonces, los tamales, te explico para los que no son de Latinoamérica, es una comida típica que se hace a base de maíz. Es una pasta de maíz que adentro puede tener queso o carne. Bueno, es muy rica, ¿no? Y es muy sabrosa, y se hace en la época en la que se cosecha el maíz, ¿no? Entonces, es una vez al año, digamos, la festividad del pueblo, donde ellos, las mujeres en general, elaboran lo que se llaman humitas o maíz o tamales, que son que antiguamente se servían en la chala del maíz, ¿no? En la hoja del maíz. Entonces, es el envoltorio del fruto, digamos, no es la hoja de la planta, sino el envoltorio del fruto. Digo, para que, como a lo mejor nos escuchan desde otros lugares y no existe esa costumbre. Y entonces lo que les planteaba era, pero busquemos la posibilidad de generar algún material que pudiera contener ese alimento y que fuera algo orgánico, algo típico del lugar, sin tener que recurrir al plástico, porque se consumían cantidades de plástico que después se volaba con el viento o quedaban residuos. Entonces yo pensaba, tiene que haber una forma. El biomaterial, para eso Claro. sí. El packaging hoy, el biomaterial es una posibilidad. Paula.
Sí, sí, podría añadir algo aquí respecto, ¿no?, a esa idea de usar los residuos, ¿no?, como material. También me gustaría comentar algo, ¿no? Es que obviamente sí que es una posibilidad positiva, por así decirlo, ¿no?, usar el residuo como material, ¿no? Pero tenemos que dar un paso más allá, ¿no?, de simplemente ser sostenibles y hacer como que menos daño, ¿no?, al medio, sino que de nuevo, ¿no?, pensar en esa idea de cómo podemos regenerar, ¿no?, cómo no acabamos de cerrar ese ciclo, sino lo que hacemos es regeneramos aportando valor, ¿no?, de nuevo a ese medio, ¿no? Cómo podemos apostar por materiales que sean, por ejemplo, compostables, que tengan pues beneficios, por ejemplo, como podría ser para la tierra, que puedan ayudar a los minerales, por ejemplo. Y simplemente me gustaría pues hacer este hincapié para que quede como que, claro, esta idea de diferenciación entre sostenible y regenerativo. Buenísimo, sí, es importante plantear esa diferencia, ¿no? No, no Sí, todo lo sostenible es regenerativo, y sostenible hay efectivamente, que ver desde dónde, ¿no? Desde lo sustentable económicamente, desde lo sostenible en el tiempo, bueno, ¿no? Y desde lo que sea menos dañino. exacto. Bueno, Totalmente. La otra vez hablábamos de un poco de ligar una mente artesanal. Creo que sí, también si pudiéramos salirnos de esta mente, de este paradigma que nos mueve, que siempre más, 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 y para qué, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando volvemos al consumo quizás, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me mueve a comprar o a hacer algo? ¿Qué hay por detrás? ¿Entiendo a qué le estoy aportando valor? Cuando hablabas vos, Paula, de valor, ¿no? En la artesanía creo que se aporta valor en dos direcciones, a quien lo recibe y a quien lo hace, porque quien lo hace también está todo el valor que le devuelve el hacer desde su identidad, y su pertenencia cultural, su pertenencia al entorno y al medio ambiente, y a quien lo recibe desde poder también saber que está contribuyendo a que eso a que eso siga sucediendo. sí, sí, totalmente. Así que en el caso de, me quedé pensando en que no pudimos ver del todo el video de Hilanderas del Agua, pero también de esa mente artesanal que vos hablas, Clara, de cómo cómo construyen, ¿no? Porque en el caso de ellos, construyen las mujeres, ¿no? Los tornos los construyen cada temporada, Pero lo construyen en pareja. La comunidad lo lindo que tiene es en que existe pareja los construyen. colaboración entre hombres y mujeres, donde hay que armar una pirca, que hay que mover piedras, hay que desviar un poquito el río, hay que, o sea, se arma toda una contención donde se pone un torno para que caiga el agua precisa, como para que ese torno pueda funcionar sin que sea... Claro, con el chorrito de agua que viene del deshielo va moviendo el- Y eso se lo va llevando el río todos los años, o sea que es una construcción permanente, pero es parte del bienestar que le confiere al artesano. Por eso digo que trae valor en dos direcciones, ¿no? Porque en este caso las mujeres, el salir de sus casas, ir al río, a vivir ese encuentro con la naturaleza, y con el caudal del río, y con lo que le facilita la fuerza del agua, es un momento para ella regenerativo. No claro, solamente la naturaleza, ella en sí misma es regenerada. y restaura los lazos entre la comunidad misma, ¿no? Sí, yo creo que le restaura, bueno, sí, porque ese vínculo, si realmente lo vivís, es un vínculo restaurador en todas las Claro, direcciones. me refiero a que restaura el ciclo, restaura las relaciones. Restaura el sistema, porque cualquier Mm, persona que vive en sí mismo ese proceso está integrada, entonces se amplía la inteligencia, digamos. claro, claro. Eh, es muy, bueno, yo creo que Manto para mí ha sido como un lugar de investigación y de tratar de entender, ¿no? Y de traer un poco hace 26 años que estamos hablando de lo mismo, pero de traer un poco todos estos ritmos y estos saberes a las ciudades. Ese era un poco el desafío. Claro.
Y después de tantos años, bueno, acá estamos hablando de esto en estos contextos. Sí. Bueno, creo que viene a colación la frase de Octavio Paz, que dice que el artesano no quiere vencer al tiempo, sino unirse a su fluir, ¿no? Y bueno, en ambos proyectos se ve eso, ¿no? El fluir, porque los dos proyectos están atravesados por el agua, tanto en Galicia, las esteiros de Galicia y su relación con el mar, como las mujeres de la Puna con su relación con el río, ¿no? Y con la fuerza del agua, que es fuerza vital, ¿no? Ambos proyectos tienen esta poética de estar atravesados por el agua. Y el agua también, bueno, es eso que fluye y es ese tiempo del que también Octavio Paz habla, ¿no? De esa manera de los artesanos de entender el tiempo y de entender la vida. Esa frase. Totalmente. Bueno, Bueno, creo que estamos ya casi en los 50 minutos. Si les parece bien, podemos ver si hay preguntas en el chat. Si no, tema de conversación no nos va a faltar, pero si alguien quiere enviar alguna pregunta, está abierto para que el público pueda hacer sus comentarios. Acá veo que ya tenemos una de Naira Bloss, que dice, muy lindo su proyecto, muchas gracias por compartirlo. Saludos desde Berlín. En este caso les mando algo interesante, las actividades de cultura en el, Cultural Intellectual Property. Cultural Intellectual Property. Bien, genial, lo veremos entonces. gracias. Y después, bueno, vamos a ver si hay alguna más. Otra de las preguntas que había era preguntarles cómo surgió en ustedes el interés por esto, ¿no? Por ejemplo, Paula, vos Sí. habías tenido en Galicia de pequeña algún encuentro cercano con la artesanía o viste a alguien de tu familia o de tu ciudad. ¿Te llamó la atención o fue una búsqueda que se dio posteriormente cuando vos te vinculaste con el diseño y con esta idea de... Pues honestamente es la segunda opción. Fue cuando, pues, estudiando el máster en biodiseño en la Central St. Martins en Londres, cuando surgió este punto, ¿no? Como punto de origen para desarrollar este proyecto. Y el motivo por qué surgió, pues, esta conexión con la artesanía es porque como biodiseñadora entiendo que debemos de primero entender los recursos locales, el contexto local, desde el punto, pues eso, ecológico, ¿no? Cultural, social, económico, para entender qué posibles soluciones podemos aportar, ¿no? como biodiseñadores. Y de ahí surgió pues esta colaboración y este interés. Y de nuevo, respetando el tiempo de los testeros, respetando su estilo de vida, porque hoy en día pues quizás podemos tener dos tipos de artesanos, ¿no? Podemos tener un artesano que ha heredado como que este oficio, ¿no? Desde su familia, como puede ser Enrique Taguas, que es uno de los testeros que participó en este proyecto, o puede ser pues como verlo como un modo de vida, como puede ser Rubén Berto, que también es otro de los testeros que participó. Pero yo creo que sea cual sea, ¿no? El estilo de vida, uno u otro, esta artesanía, ¿no? Y la cestería gallega pues es algo que debemos de mantener. Y yo creo que aquí, ¿no? Como biodiseñadores o diseñadores, en este saber artesanal que hemos acumulado durante tantas generaciones, ¿no? Yo creo que es el punto para que surjan pues, nuevos proyectos de diseño. Sí, sí, totalmente. Y Clara, ¿vos cómo ves las cosas desde la perspectiva de hace 20 años cuando empezó el proyecto de Manto hasta ahora? ¿Qué cosas ves como constantes, como variables en este transitar? Como constantes, bueno, el sostén, ¿no? El sostener estas relaciones con todo, con el entorno, con el hacer, con la relación en sí misma personal, con las idas y venidas. Como variables, estas orgánicas también de la vida misma, ¿no? Que hay veces que están, que hay veces que no están, que
que hay cosas que cambian, pero en general lo que siento como constante es que hay una necesidad de volver a esto. Y eso me apasiona, o sea, entender que un joven que pensaba que se iba a ir a una gran ciudad y que iba a hacer todo un recorrido, de repente vuelve a valorar lo que tenía. Vuelve a valorar esa relación y esa forma de vida donde lo que propone tanto la gran ciudad por momentos no es tal. Quizás eso lo va a sentir las personas. Yo en mi caso personal, bueno, de chica tuve una relación muy profunda con el campo, me quedaba mucho tiempo, con mi familia en ese momento tenía campo que después desapareció, y siempre me quedó como esa nostalgia de la vida en naturaleza. Sí. De grande la había perdido, en un momento indudablemente yo me sentía desconectada de la naturaleza, cosa que es como una ilusión, porque todos somos naturaleza, pero bueno, sentí como esa profunda necesidad de volver a la naturaleza, pero lo que más me apasionaba no es solamente la naturaleza, sino además una naturaleza con cultura integrada, ¿no? Con el ser humano integrado en la naturaleza. Creo que, bueno, para ciertas personas es vital, es como lo que necesitas volver. Y eso está sucediendo con gente joven, ¿no? Entonces es interesante eso, y más que puedan encontrar formas y que no sea tan atractivo, por ahí unas cuestiones que en algún momento por ahí fueron atractivas pensando en una idea de progreso o de evolución que por ahí hoy entendemos que va en otro sentido, ¿no? Que la evolución no tiene nada que ver con lo que tenemos, sino con lo que sentimos, con lo que cuidamos, con las relaciones. Creo que todo está en la relación, y no en la relación humana, sino en la relación con el todo, ¿no? De entendimiento. Entonces un poco fue volver a eso para mí. Buenísimo. Bueno, estamos siendo puntuales con el cierre. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, pero creo que tampoco debemos extendernos mucho más de lo pautado, ¿no? Porque hay otras actividades, pero bien podríamos, si quieren, volver a ver los videos, o lo pueden ver directamente haciendo clic en los links que están enviados en el chat, para ver tanto el video de Cobradoiro Galego como el de Hilanderas del Agua. Y bueno, agradecerles a todos la presencia en este encuentro, que espero, bueno, siga dando frutos y siga replicándose, así como el fluir del agua y de cada uno de los proyectos pueda verse reflejado próximamente en otros nuevos proyectos y en otros nuevos encuentros. Totalmente. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Paula, gracias Jimena, gracias Clara. And thank you everyone. Muchas gracias por todo para venir. Es un honor, un placer de haber habido esta conversación. Lo vamos a poner en el canal de Fashion Revolution on YouTube very soon. Y bueno, que pases una buena, bueno, no sé dónde estáis todos, pero que pases una buena cerrada. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.